Buenos días. Vamos a comenzar a ver la segunda parte de la unidad 1 que se refiere específicamente a América. La unidad 1, yo les voy a mostrar en este momento cómo se denomina en el programa de la cátedra. Va a referir al descubrimiento y la conquista de América en el contexto de la expansión de la modernidad europea en Europa, para pasar luego a analizar la educación colonial, el blanco y los pueblos originarios. Este título es muy significativo y ya los ubica claramente a ustedes en un sentido. Está estrictamente ligado a lo que vamos a analizar de América con la expansión de la modernidad europea. Es lo que estuvieron ustedes viendo y se los explicó la profesora Glenda. A partir del siglo XV, la expansión de Europa va a ser uno de los factores fundamentales de la llegada del blanco español a América. Pero entonces, la primera parte refiere a Europa y en esta segunda parte, como está en el programa de la cátedra, que pronto lo van a tener ustedes, vamos a intentar ver descubrimiento y conquista de América, el choque de culturas y la consideración del otro. Particularmente el análisis cultural en relación a la consideración, valorización, destrucción, aniquilamiento, desconocimiento, que van a trabajar en el espacio de los trabajos prácticos con los distintos profesores a través del autor Todorov. Ahí van a hacer un análisis más fino y en esta parte de los teóricos vamos a intentar nosotros, ¿sí?, trabajar los aspectos de evangelización e institucionalización de la educación en relación al indígena y al blanco en América. Ya esta ubicación de los temas y de los títulos son indicios de cómo vamos a ir trabajando los temas. Fíjense que separamos indígena al blanco en cuanto a institución, educación, evangelización, y el patronato regio, que va a ser una institución que va a redireccionar y que va a establecer los límites entre la relación de la Iglesia y del Estado y va a tener fuerte injerencia en la educación. ¿Qué otros temas vamos a ver? Fíjense cómo está planteado el proyecto político-educativo de los Austrias, las órdenes religiosas y la educación. Vamos a ir desarrollando estos temas. Los Austrias va a ser el nombre de la dinastía de estos primeros siglos y cómo aparecen inmediatamente una orden religiosa que con la profesora Glenda ya la vieron en Europa, que es en relación a los jesuitas. Esta orden religiosa va a ser de fundamental importancia, no solo en lo misional, es decir, en misionar y llevar la fe a los rincones del mundo, sino propio de los siglos XV y XVI en relación a la educación como herramienta moderna del humanismo. Diferenciación y exclusión es otro tema, cómo van a quedar excluidos de la educación sectores, ¿sí?, que a veces se va a referir a indios, negros, esclavos, a veces al mismo blanco. Y las principales instituciones educativas que se van a crear en América, vamos a partir de la Universidad de Córdoba, en la formación del clero regular y de los funcionarios de la administración local. Bien. En concreto, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad? La educación en el periodo hispánico. Pero vamos a hacer otra, ¿sí?, vamos a recordar otro aspecto más de cómo venimos estudiando. Yo ya les mencioné que todo esto se va a basar en lo desarrollado con la profesora Glenda en la primera parte de la unidad 1. Pero a la vez nosotros, en la unidad introductoria, presentamos a la cátedra como una propuesta de abordar la historia social de la educación, como la historia total, la historia global. Y esta historia total, historia global, se va a referir no solo a los individuos, no solo a las fechas, instituciones, sino que va a intentar ser una síntesis de los diferentes aspectos de la vida de la sociedad, para lo cual va a requerir la colaboración de otras ciencias. Recuerden cómo lo trabajaron con Glenda, la sociología, la geografía, la economía, y va a intentar hacer un nexo lógico entre lo económico, lo político y lo mental, para dar cuenta de la compleja articulación de los sujetos históricos. Entonces, en esto vamos a trabajar las distintas dimensiones para abordar la complejidad de la sociedad en el periodo hispánico. Acá vemos que dicen siglos XV, XVI
y XVII en América. Esto es porque en esta unidad 1 vamos a abordar estos siglos. El siglo XVIII será en la unidad 2 y van a terminar de comprender el porqué del corte, que siempre es arbitrario y una elección teórico-metodológica, el corte en los siglos. Pero por ahora nos vamos a basar en estos siglos, que son 15, 16 y 17. Y vamos a ir diferenciando, en esta primera presentación, el porqué de estos siglos. El siglo XV, el siglo de la modernidad europea, es el siglo del descubrimiento de América. El descubrimiento de América se hace bajo el reinado de los reyes católicos. Y a partir del siglo XVI y XVII se considera la conquista y la colonización, pero va a ser bajo otra dinastía, otros reyes que descienden en parte de los católicos, pero que se va a denominar la dinastía de los Austrias. En síntesis, ¿qué es lo que vamos a abordar en esta parte de la unidad 1? Vamos a intentar identificar, hacer foco, análisis en la dimensión educativa en la sociedad hispánica en América. Bien, entonces, primeros datos que vamos a tener en cuenta: la conquista y la colonización de América, propia de aquellos siglos del Reino de España en Europa, va a ser una empresa de expansión imperial, ¿sí?, que va a estar apoyada y sustentada, legitimada por la Iglesia. Si ustedes observan esta imagen seleccionada que intenta reproducir la llegada de Colón a América, vamos a ver cómo están presentes. En la bandera de Colón, por ejemplo, ¿qué es lo que hay ahí? Son los escudos de los reinos de España. Y después estandartes con imágenes religiosas, un sacerdote con la cruz y una mirada entre atónita y sorprendida de los indígenas. Este cuadro muy benévolo, ¿sí?, va a representar la relación que se va dando volvemos para atrás a ver si podemos, ahí está, la relación que se va a ir dando entre los conquistadores y los conquistados. Pero repasemos un poquito el tema de qué se estaba dando en Europa. Recordemos algunos conceptos que vieron con la profesora Glenda. El siglo XV y XVI en Europa se asiste a un proceso de centralización del poder real. Es en este marco que se va a hacer la expansión imperial. Estos reyes, para centralizar el poder, entre otras cuestiones, necesitaban fortalecer sus reinos nacionales en términos de unión territorial, pero en el aumento de las rentas, para formar ejércitos, para poder conquistar rutas, para poder expandir su comercio y traer a la vez las riquezas a su reino. Otro proceso clave que está acá presente va a estar muy ligado a la unificación religiosa. La religión es una de las herramientas centrales que tienen estos imperios para seguir expandiéndose. Y es así como para España en particular vamos a ver que hay un proceso de conquista emprendida, es decir, se sale a conquistar nuevas tierras, se sale a buscar rutas, se sale a no solo encontrar rutas, sino a la vez poder usarlas y dominar esos territorios. Y yo les dije que el componente religioso era fundamental, que tiene que ver con esto de reconquista lograda. Para un fortalecimiento de los reinos, ¿sí?, se va a asistir a un proceso de unificación de estos reinos que luego van formando imperios y se expande. Y se va a hacer una unificación religiosa. Para entender el tema de la unificación religiosa como problema, no nos tenemos que olvidar que desde el siglo VII después de Cristo, miren el mapa por favor, al sur de la península ibérica, ¿sí?, se encontraban los musulmanes. Estuvo ocupado, ¿sí?, todo este territorio por el dominio musulmán. Entonces vamos a ver cómo. Pronto van a necesitar expandir los distintos reyes, como la corona de Castilla, que era Isabel de Castilla, y la corona de Aragón,
Se expandieron, ¿sí?, en la península ibérica con nuevos territorios. Pero hay algo fundamental aquí. En el 1479 se unen estos dos reinos, el color violeta y el color naranja, Castilla y Aragón, y ahí forman, ¿sí?, un fuerte poder entre ambos. Y en ese mismo siglo, en el siglo XV, toman el reino de Navarra, ya casi sobre el siglo XVI, pero hacen la reconquista de Granada, es decir, hacen la expulsión de los musulmanes, y ese mismo año que ocurre en 1492, el mismo año de la conquista emprendida y expansión, logran expulsar a los musulmanes del reino de Granada, por eso lo reconquistan para sí, es una percepción religiosa lo de la reconquista, y a la vez expulsan a los judíos. Este es el proceso de unificación religiosa. Bien, primer síntesis entonces de lo que nosotros estamos viendo. La conquista de América, la expansión hacia América fue una empresa imperial. Un símbolo claro de eso es la cruz y la espada. La cruz como instrumento bélico de lucha, pero que si la dan vuelta es una espada. Esta cruz va a estar defendida por la espada, lo que va a significar una alianza de intereses mutuos entre Iglesia y corona. Esta empresa va a tener doble legitimación y doble beneficio, por supuesto. Este rasgo de una mentalidad expansionista entre medieval y moderna, entre el interés privado de la corona y de la Iglesia, va a ser el rasgo central de la mentalidad española de este periodo. Entonces, otro rasgo que vamos viendo ahora, ¿qué tipo de monarquía va a comenzar a ejercerse en Europa en los siglos XVI y XVII? Van a ser el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico, no? Como primer título, nos quedamos un segundo ahí. El absolutismo monárquico es la concepción del poder total, absoluto, centralizado en el rey. El rey está investido por mandato divino, que se transmite de generación en generación para ser rey. Hay una relación intrínseca entre esta totalidad de poder que ejerce el rey con quien se lo otorga, ¿sí?, que es Dios. El Dios ha recibido del cielo el poder, el rey, ha recibido del cielo de Dios el poder de decidir sobre la vida de los hombres, y tanto la hacienda, los bienes materiales, como el honor, como la posibilidad de vida de sus súbditos, están en sus manos. ¿Qué significa este poder absoluto? No hay ninguna idea de división de poderes, todos los concentra el rey y tiene amplias atribuciones para hacerlo. Hasta acá estamos un poco entonces en qué definición es una monarquía absoluta, este poder omnímodo, que quiere decir completo, absoluto, que reúne todos los poderes, y la teoría del poder divino. Es un estado absoluto donde todavía no ha sido separada, ¿no?, la sociedad civil de la idea religiosa. ¿Qué quiere decir? Si Dios puso al rey, el rey es rey por derecho divino. Cuando reina, reina también en defensa de ese Dios que lo nombró. Y aquí hay una unión de mentalidad y ejercicio del poder que va a caracterizar a estos siglos. Y vamos a ver aparte una característica del absolutismo español. El absolutismo español es considerado más moderado que el absolutismo francés, por ejemplo, porque con la presencia de teólogos jesuitas como Francisco Suárez, elaboraron una doctrina en la cual consideraban que si bien el poder venía de Dios para reinar, en primer lugar Dios lo depositaba en el pueblo y era el pueblo el que se lo daba, se lo delegaba al rey. Esta idea novedosa, distinta al, por ejemplo, el absolutismo francés, que no había ningún tipo de mediación del pueblo, va a hacer que algunos autores, historiadores, llamen a esto luego, en vez de una monarquía absoluta total, una monarquía de tipo autoritaria. Bien,
Otra pequeña síntesis, para ir ubicándonos en el tiempo. En esto no les vamos a pedir memoria absoluta, ni fechas, ni reyes. Queremos que no se confundan, que puedan estar ubicados en el tiempo, solo para no cometer graves errores cuando van a referirse a ellos. Hay 3 dinastías que van a ejercer, 3 dinastías de reyes españoles que van a ejercer el gobierno en el Nuevo Mundo. La primera fue más cortita, fue la del siglo XV, de 1492, sería 1501 y más, que fueron los reyes católicos. Esta unión que les expliqué de Castilla y Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que se unen en matrimonio. De esos reyes, su descendencia, la primera heredera de la corona, la casan, la famosa pobre Juana la Loca, la casan con el descendiente y primer heredero de otro imperio en formación en Europa, de la casa de los Habsburgo, lo que hoy serían Países Bajos, Alemania. De esta unión entre Juana la Loca, que descendía de los reyes católicos, y Felipe el Hermoso, que descendía de Maximiliano Habsburgo, ¿sí?, es de donde nace, ¿sí?, donde se unen y conforman un nuevo imperio. Fíjense que van a unirse 2 imperios inmensos en territorio, y el nieto de estos reyes católicos va a ser el primer rey de la dinastía de los Austrias, ¿sí?, que va a ser el siglo XVI y XVII, bajo el signo de cual se va a llevar adelante la conquista y la colonización de los reinos de Indias, que así se los denominaban, ¿sí?, allende los mares y mar océano, todos los términos que van a leer por ahí, los reinos de India. Vamos a dejar para la unidad 2 la dinastía de los Borbones, pero ese ya es otro siglo, el siglo XVIII, y vamos a entender por qué los separamos. Vamos a ver un poquito esto de los viajes y las conquistas. Observen a ver si los puedo ayudar yo. No, esto es rojo. Estos son los primeros viajes de Colón, ¿sí?, los primeros años. Inmediatamente vamos a ver después, ¿sí?, otros viajes que comienzan a realizarse, y van a darse cuenta que es posible el paso hacia las tierras de la India, que era el paso que ellos no podían ya usar, que era hacia las tierras de las especies y las rutas comerciales que ellos necesitaban. Buscando esto es que Colón cree que dio la vuelta y llegó hasta acá, pero se encontró con esta masa de territorio en el medio. Fíjense que esto verdecito que está acá, el reino de Portugal, que también está en la península ibérica, ya había, ¿sí?, desde muy temprano hecho sus viajes, ¿sí?, y salieron, pero ¿qué hicieron? Viajes que circunvalaban, iban alrededor en color verde, ¿sí?, son los viajes portugueses, iban alrededor y cercanos a la costa. Las técnicas de navegación de aquellos siglos fueron rápidamente mejorando, avanzando, pero la relación con la cercanía y posibilidad de estar cerca de la costa era lo que llevó a hacer que los portugueses hicieran estos viajes sin aventurarse demasiado hacia el oriente. Ahora, hay una discusión, ¿no?, que la empieza a dar cuenta siempre se da entre los reyes y los papas. ¿Qué territorio nos corresponde? ¿Por qué nos corresponde tal o cual territorio? ¿Qué título de la conquista, qué base legal voy a tener en estas tierras que prontamente, a partir de 1502, comenzaron a darse cuenta que no eran las Indias y que eran nuevas? Entonces necesitaban tener determinados los territorios, quién era de cada reino, hasta dónde le correspondía, cómo se iban a repartir el mundo nuevo, esto desconocido, entre Portugal y España. Y aquí recurren a lo que consideraban las autoridades de los dueños del mundo en ese momento, que eran era el Papa, y haciendo referencia a las donaciones papales. Y ahí empezaron a establecer, primer tratado, el Papa le reconoció a Castilla los primeros viajes, reino español, entonces se expande un poquito, y así es como llegan a las Islas Canarias y algunas islas africanas adyacentes. Pero después de 1492, ¿sí?,
los reyes católicos le exigieron a Alejandro VI, que era un papa justamente español, una interpretación clara y definitiva. Entonces empezaron a intentar dividir, ¿sí?, el mundo para España y para América. La primer bula, que así se llamó el tratado, le decía que le otorgaba el papa a perpetuidad a los reyes de Castilla y sus sucesores las tierras descubiertas siempre que no pertenecieran a ningún otro príncipe cristiano. Pero esto no conformó a los reyes católicos porque faltaba precisión territorial. Entonces dice, bueno, vamos a hacerlo con más números claritos. La segunda bula, estamos en 1493 ya, dijeron, bueno, vamos a trazar una línea al oeste, ¿sí?, de las Islas Azores, una línea que pudiera establecer hacia el oeste va a pertenecer a Portugal y hacia el este a España, a los reyes de España. Esta línea imaginaria de polo a polo daba de las Islas Azores 100 leguas, ¿sí?, aproximadamente sería así. Ahora, esta donación no le gustó y no estuvo de acuerdo al rey de Portugal, que decía que no era suficiente. ¿Qué es lo que consigue el rey Juan, el Juan II, ¿no?, cuando lleva las quejas y las protestas? Logra extender la línea, esta imaginaria, ¿sí?, la logra extender de las 100 leguas iniciales, la extiende, ¿sí?, a 374 leguas. Y la línea imaginaria entonces se corre de las Islas Azores 374 leguas. La cartografía de aquellos siglos no era, por supuesto, la de ahora, ni quedaba clara, pero con el tiempo se dieron cuenta que este Tratado de Tordesillas de 1494 le permitió a Portugal, ¿sí?, tocar América. Y a partir de esta porción que legalmente y acordadamente y donada por el Papa le correspondía, puso sus pies en América, Portugal, que tenía una política bastante distinta en relación a la trata de negros, al esclavismo, que España, y es donde paulatinamente va a luego ir creciendo y va a ser una amenaza en las contiendas de pertenencia de esta tierra. ¿Por qué? Fíjense los colores, todo esto verde le correspondía a Castilla y todo esto más clarito que se descubriera, ¿no?, le iba a pertenecer a Portugal. Bien, esta donación pontificia también fue un tema muy discutido y muy peleado. ¿Podía el Papa ceder territorios? Bueno, era la interpretación y justificación que daba la Iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo había sido creado por Dios, porque el primer Papa sobre lo cual había fundado fue Pedro, la Iglesia y la Iglesia católica. Católicos significa universal, ese es el significado de la palabra de origen griego que es católico. Significa Iglesia universal, la aspiración y pretensión de la Iglesia, lo cual se consideraba que por tener la salvación del mundo, las tierras del mundo le pertenecían a este primer dignatario que Dios dejó. Bueno, justificaciones de la Iglesia. Ahora, ¿tenía poderes para disponer a favor de los príncipes cristianos? ¿Tenía derechos sobre territorios ocupados, sobre los habitantes de estos territorios ocupados, sobre los aborígenes? ¿Era una donación perpetua o se le daba poder a los reyes por un tiempo en cuestión de que expandieran, predicaran y llevaran a todos la religión católica? Estas cuestiones fueron muy discutidas por teólogos y juristas en el siglo XVI y sobre todo, fíjense esta fecha, ¿no?, 1511. Ya para 1511 en las Antillas, ¿sí?, la explotación, trato, abuso sobre la población indígena fue de carácter tal que hay un famoso sermón de Fray Antonio Montesinos en los que se denuncian el abuso que hacen los encomenderos. Ahora vamos a explicar bien cómo funcionaba la encomienda. El abuso en el trato a los indígenas. Y esto quiero que lo tengan en cuenta cuando lean y trabajen con los profesores de los trabajos prácticos las fuentes, ¿no? Las fuentes de Bartolomé de las Casas, que es un monje que retoma esta denuncia de Fray Montesinos. Él era encomendero y se convierte, ¿no?, a religioso y comienza a tratar de mejorar la situación de los
de los aborígenes, aunque los considera de una escala menor, ¿no? Del hombre blanco trata de defenderlo, lleva esto a España, y en esta discusión de hasta dónde era derecho a perpetuidad, ceder terreno, ceder poder, en 1512 la corona, ¿sí?, elabora un documento, elabora un marco legal, una justificación y herramienta jurídica, según lo cual los indios son vasallos del rey. Y elaboran el requerimiento, que ustedes también lo tienen en las fuentes, en el material de la cátedra, ¿sí?, se los damos porque no tiene desperdicio, es muy cortito, escrito en castellano antiguo, pero no van a tener dificultad en comprenderlo, que explican ahí esto que yo les dije: Dios, el Papa, dueño de la tierra, dueño del mundo, por ende los reyes a cual Dios les dio el poder tienen esas tierras, y por ende los que habitan las tierras son súbditos del rey. Una justificación armada, ¿no?, pero coherente al pensamiento del siglo. ¿Y qué se les dice en ese requerimiento? Que a partir de ahora, y por fortuna de ellos, van a ser súbditos del rey. Si lo aceptan en forma sumisa, colaboran, pagan tributos y obedecen, no va a ser problema. Pero si no lo hacen, van a estar esclavizados, explotados, separados de sus niños, de sus mujeres, y eso todo por culpa de ellos, que no aceptan esta buena suerte que han tenido de pasar a ser súbditos del rey. Y con la lectura en castellano antiguo, en actos de conquista en los cuales el idioma no se comprendía, se daba, ¿sí?, por resguardado jurídicamente el acto de la conquista, y enterados ellos debían estar, los indígenas, de que iba a ser así.